Ella fregó sus pisos durante 15 años, luego entró a la sala de juntas y despidió al CEO. La llamaban la señora Denise, no Denise Jenkins, no Denise de contabilidad, no la señora Jenkins como a ella le gustaba, solo la señora Denise, la conserje. Cada mañana a las 5:45, mucho antes de que se encendieran las luces de la oficina y el equipo de ventas empezara a alardear sobre quién cerró qué, ella ya estaba ahí, empujando un carrito chirriante por las puertas de vidrio esmerilado de Crestwell Holdings. Su uniforme gris se había desteñido con los años y sus zapatillas estaban completamente aplastadas de tanto recorrer ese edificio una y otra vez. Llevaba un trapo metido en el bolsillo, una expresión tranquila en el rostro y un ritmo constante en su andar, como si lo hubiera estado haciendo toda la vida. Y, de cierta manera, así era. 15 años. 15 años recogiendo servilletas arrugadas de las salas de conferencias, levantando envoltorios de chicle del suelo de la sala de descanso y limpiando huellas dactilares de los botones del elevador que nadie más parecía limpiar. Para la mayoría de los que trabajaban allí, ella se mezclaba con el fondo, como el papel tapiz. Si estaba en la sala, hablaban alrededor de ella, a través de ella, como si fuera invisible. Excepto algunos pocos decentes, en su mayoría pasantes o temporales que aún no habían aprendido que fingir no verla era parte de la cultura laboral. Pero Denise no estaba resentida, al menos no al principio. Mantenía la cabeza baja, la boca cerrada y escuchaba. Escuchaba las risas que venían de las oficinas de las esquinas, escuchaba las conversaciones que la gente pensaba que no valía la pena susurrar. Los chistes, la arrogancia, las mentiras. Aprendió todo lo que necesitaba solo con un trapeador y un buen par de oídos. Una vez, un representante de marketing dejó un sándwich entero encima del bote de basura en lugar de dentro. Denise lo recogió y lo tiró sin decir una palabra. Él pasó junto a ella, ni siquiera dijo gracias, solo la miró y dijo, asegúrate de que la alfombra esté seca antes de la reunión de las 3. Ella sonrió y asintió. Al día siguiente, él derramó café en esa misma alfombra y la culpó por no haberla limpiado bien. Ella volvió a asentir. No era la primera vez. No sería la última. En el cuarto piso, uno de los vicepresidentes senior, Douglas Fairbanks, ruidoso y siempre apestando a colonia, una vez se rió con su asistente y dijo, ¿te imaginas trabajar aquí toda tu vida y ni siquiera tener un escritorio? Ella lo escuchó. A él no le importó. No tenía idea de quién era ella. Ninguno de ellos lo sabía. Ese edificio estaba lleno de personas que pensaban que su título les daba valor, que creían que el respeto se ganaba con metas trimestrales y reuniones a las 10 de la mañana. Que deberían haber sido correos electrónicos. No sabían que Denise no necesitaba su validación porque Denise era dueña de más parte de esa empresa que cualquiera en ese edificio. Pero no se lo había dicho a nadie. Aún no, y mientras empujaba su carrito más allá de las oficinas ejecutivas esa mañana, deteniéndose para limpiar una pared de vidrio donde unas huellas habían manchado el logo de la empresa, su teléfono vibró silenciosamente en su bolsillo. Un solo mensaje, una sola oración, estamos listos cuando tú lo estés. Guardó el teléfono en el bolsillo, su expresión indescifrable. Y siguió caminando. Pero esta vez no solo estaba limpiando pisos. Estaba caminando hacia algo. Y nadie lo vio venir. Antes de que Denise empuñara un trapeador en ese edificio, se sentaba en una mesa de cocina en Columbus, Georgia, revisando planes de negocio con su esposo, Roland Jenkins. Eso fue cuando Crestwell Holdings ni siquiera era un nombre todavía, solo una idea garabateada en el reverso de un recibo del supermercado. Roland tenía impulso. Ese tipo de ambición cruda que no se puede enseñar. Había crecido trabajando en los camiones de reparto de su tío, haciendo rutas por Alabama y Carolina del Sur. Conocía la logística por dentro y por fuera, mucho antes de que se llamara cadena de suministro. Denise, por otro lado, era el cerebro tras bambalinas. No hablaba mucho en público, pero tenía una manera aguda de mirar los problemas, desmenuzarlos en silencio y encontrar lo que no encajaba. En 1998, Roland y un amigo llamado Curtis Bannon reunieron lo suficiente para iniciar una correduría de carga.
Con solo una oficina alquilada, 2 teléfonos plegables y una máquina de fax que apenas funcionaba. Denise fue la primera en invertir. Su padre le había dejado una pequeña herencia cuando falleció, un pago de seguro de vida que la mayoría habría usado para el enganche de una casa. Pero Denise tenía otra idea. Ponlo a tu nombre, le dijo a Roland una noche. Yo me quedaré en el fondo. Nadie necesita saberlo. Él la miró desde el otro lado de la mesa y le dijo, ¿estás segura? Sé lo que hago, dijo ella. Y confío en ti. Durante los siguientes 6 años, la empresa explotó. Curtis manejaba el networking, Roland se encargaba de las operaciones y Denise vigilaba cada dólar. Ella hacía los libros, archivaba documentos, ayudaba a redactar contratos bajo una LLC diferente que registró por si acaso. Era su forma de protegerlos a ambos. Pero Roland, él no se protegió a sí mismo. En 2004, un accidente en la primera 185 se lo llevó demasiado pronto. Una entrega nocturna, un conductor cansado, un tráiler volcado. Se fue en segundos. Curtis dio un discurso débil en el funeral, todo negocios, apenas mencionó a Denise. Esa fue la primera señal. La segunda llegó semanas después, cuando Curtis presentó documentos eliminando el nombre de Roland y silenciosamente sacó a Denise de todas las comunicaciones internas. Él asumió que ella desaparecería, pero Denise tenía recibos, legales, documentos firmados desde el principio que le daban la misma propiedad que la parte de Roland. Y más que eso, tenía poder. Pudo haber demandado, pudo haber entrado a esa oficina con abogados y exigir el control en ese mismo instante. Pero en vez de eso, esperó. Porque Denise sabía la diferencia entre poder y tiempo. No dijo nada. Sin prensa, sin cartas. Solo silencio. Entonces, en 2007, apareció una oferta de trabajo en un tablero comunitario en Macomb para el personal de limpieza nocturno de NAD, en Crestwell Logistics. Ella la rodeó con un círculo. 2 días después, entró con un currículum falso, una dirección prestada y un par de zapatos nuevos para trabajar. Consiguió el trabajo en el acto. Curtis nunca la reconoció, ni una sola vez. Y para ese entonces, él ni siquiera era quien dirigía el lugar. Un nuevo nombre empezaba a sonar. Thomas Wessler. Un joven con un MBA de Florida State. No sabía absolutamente nada de cómo se había construido la empresa, pero sabía cómo vestirse como un CEO. Denise mantuvo la cabeza baja, siguió apareciendo noche tras noche, piso tras piso. 15 años. Cada bote de basura que vació, cada baño que fregó. No era solo limpieza. Era vigilancia. Escuchaba, observaba, esperaba y guardaba cada recibo. Pero eventualmente, lo que en tierra sale a la superficie. Y Denise casi terminaba de cavar. Para el año 10, Denise conocía cada rincón de la sede de Crestwell en Birmingham, Alabama. Sabía qué pasillo tenía una tabla suelta, que microondas hacía chispas si lo cerrabas con demasiada fuerza, y que directivos usaban habitualmente las tarjetas corporativas para cenas personales. Ya no necesitaba adivinar. Sabía exactamente lo que pasaba. Crestwell había pasado de ser una empresa de logística unida y compacta a una operación fría e inflada, donde la alta gerencia se sentaba tras paredes de cristal lanzando jerga corporativa, mientras los trabajadores de primera línea apenas sobrevivían. Veía a los conductores del almacén llegar con la espalda adolorida, cargando papeletas de horas extra que nunca parecían aprobarse. Escuchaba a las mujeres de recursos humanos susurrar sobre recortar beneficios médicos. Y más de una vez vio a gerentes de nivel medio ser escoltados afuera, despedidos sin previo aviso por violar el protocolo. Uno de ellos, un hombre llamado Terrence Doyle, cometió el error de hablar en una reunión de personal sobre las disparidades salariales. Se fue en menos de una semana. Denise era invisible en esas salas. Nadie filtraba lo que decía a su alrededor. Al principio, solo escuchaba. Pero luego empezó a escribir. Guardaba una pequeña libreta negra dentro de su casillero, escondida detrás de una bolsa plástica con guantes de repuesto.
Estaba llena de nombres, fechas, frases, quién dijo qué, cuándo lo dijo y quién más estaba presente. Si hojeaba sus páginas, encontrarías entradas como 14 de febrero. Podemos recortar el fondo de bonificaciones para el personal inferior. Aceptarán lo que les demos. Wessler al CFO Sala 508. 3 de junio se ignoró violación de seguridad en almacén. Un hombre resbaló. No se presentó ningún informe. Brenda lo vio. 19 de agosto escuché a Wessler decir, que lo limpie la conserje. Para eso le pagamos. Yo estaba justo ahí. No era el resentimiento lo que la impulsaba. Era la claridad. Veía a una empresa ahogándose en arrogancia. Una noche, cerca de las 11:45, Denise detuvo su carrito frente a la suite ejecutiva del sexto piso. El pasillo estaba oscuro excepto por la luz que salía de la sala de conferencias principal. Escuchó risas dentro. La voz de Wessler se distinguía. Entonces le dije que si no le gusta su salario, puede fichar su salida e intentar suerte repartiendo para DoorDash. Tengo 20 currículums más esperando. Risas. Luego, una de las vicepresidentas, Meredith Chandler, agregó. La mitad de esta gente debería agradecer que siquiera los dejamos entrar al edificio. Rieron otra vez. Denise se quedó ahí, invisible. Después de un momento, se alejó, no con rabia, sino con confirmación. Cuanto más veía, más entendía. Ese lugar no solo estaba roto, estaba podrido. Y no iban a cambiar solo porque alguien se los pidiera amablemente. Tenían que ser reemplazados. Comenzó a planear en silencio, pieza por pieza. Se reunió con su abogado en la parte trasera de un restaurante en la autopista 280 de Estados Unidos, un hombre llamado Elliot Mouse, discreto y directo. Le entregó una memoria USB. Dentro había años de notas, fotos, conversaciones grabadas. Todo lo que había documentado desde el primer día. Elliot no dijo una palabra durante un buen rato después de revisarlo. Luego la miró y dijo. Sabes que una vez que hagas esto, va a sacudir todo ese edificio. Denise asintió. Ya está temblando. Solo que ellos aún no lo saben. Él sonrió. Voy a comenzar a redactar los documentos. El plan era simple. Dejarlos caminar directo hacia su propia trampa. Que siguieran creyendo que ella era solo una señora de la limpieza. Que la subestimaran una vez más. Ella quería que se sintieran seguros, cómodos, porque la caída siempre duele más cuando nunca viste el borde. Pero a veces incluso el fuego más paciente necesita solo una chispa. Y esa chispa estaba por encenderse un martes cualquiera por la tarde. Todo comenzó con un plato de cartón. Denise acababa de terminar de limpiar la sala de descanso del tercer piso, limpiando los mostradores, sacando la basura, rellenando la crema en polvo barata que ellos llamaban premium. Iba caminando por el largo pasillo de conferencias cuando lo vio. Una rebanada de pastel de cumpleaños a medio comer, tirada justo en el centro del piso del pasillo, con tenedores clavados y chocolate embarrado en la alfombra. Alguien simplemente la dejó ahí, ni siquiera sobre una mesa. Solo la tiró. Se agachó lentamente, no porque fuera difícil, sino porque algo en ese plato se sentía deliberado, como si alguien lo hubiera hecho solo para ver qué hacía ella. Mientras lo recogía, escuchó la voz. Te faltó un punto. Era Wessler, de pie al final del pasillo, con las manos en los bolsillos, sonriendo como un hombre que no le teme a nada. Ella giró apenas la cabeza. ¿Disculpa? Él caminó hacia ella lentamente. Justo ahí, dijo, señalando el suelo junto al lugar que ella acababa de limpiar. Estamos por tener una presentación con un cliente aquí. ¿Crees que puedas darle otra pasada antes de que entren? No había ningún punto, ni siquiera una mancha. Denise se puso de pie, el plato en una mano, el trapeador en la otra. No dijo nada. Wessler la miró, luego se rió, como si ella fuera parte de algún chiste interno. Te juro que a veces pienso que ustedes solo fingen limpiar para quedarse en el reloj. Sus ojos se entrecerraron, solo un segundo. ¿Ustedes?
Preguntó ella. Él hizo una pausa. Oh, vamos, dijo, medio riéndose. No seas tan sensible. Solo digo que si te pagara un poco más, tal vez encontrarías las manchas antes que yo. Ella parpadeó una vez, sin expresión. Luego asintió. Me aseguraré de que quede impecable, dijo. Wessler aplaudió una vez. Eso es lo que me gusta oír. Se alejó, orgulloso de sí mismo. Creía haberla puesto en su lugar. No tenía idea. Esa noche, Denise no fue directamente a casa. Fue a la sala de registros de Crestwell, un área a la que tenía acceso discreto fuera de horario gracias a una tarjeta que había tomado prestada de un gerente que una vez la dejó sobre un lavabo. La había guardado por meses, por si acaso. Se movió rápido, sacó archivos, tomó fotos, correos electrónicos, reportes de presupuesto, y lo más importante, imprimió un informe de bonificaciones de ese mismo trimestre. Mostraba que Wessler se había otorgado a sí mismo un bono de rendimiento de 55,000 pesos por excelencia operativa. Mientras tanto, había recortado los estipendios de comida para los empleados, reducido las tarifas de horas extra para los conductores y congelado los aumentos salariales para el personal de limpieza y de almacén. La gota que colmó el vaso llegó a la mañana siguiente. Una de las conserjes, Cynthia, entró al vestuario llorando. Su hijo adolescente había tenido un accidente de auto y ella había pedido un día libre para ir al hospital. Le negaron la solicitud. Negada. Dijeron que no había suficiente cobertura. Denise se quedó sentada escuchando. Cynthia no podía ni terminar una oración de tanto llorar. A nadie de la oficina ejecutiva le importaba. Ella solo era un nombre en el horario. Denise no dijo nada, pero se puso de pie, sacó su teléfono de la bolsa y salió. Llamó a Elliot. Es hora, dijo. ¿Estás segura? Estoy segura. Muy bien, respondió él. Esto va a ser un desastre. He estado limpiando desastres toda mi vida, dijo ella. Vamos. Durante las siguientes 48 horas, Denise puso el plan en marcha. Le entregó a su abogado los últimos recibos, hizo arreglos para una reunión a puerta cerrada con los accionistas, programó una revisión de emergencia bajo sus derechos legales como accionista mayoritaria. Lo curioso fue que ninguno de ellos lo notó. Ni siquiera cuando llegó al día siguiente con un abrigo nuevo, una blusa planchada y zapatos que no habían tocado un trapeador en meses. Pasó junto a la recepción sin mirar siquiera su viejo carrito. Tomó el ascensor hasta el 8º piso, directo a la sala de juntas. Pero lo que tenía que decir no solo cambiaría su vida. Derrumbaría todo lo que ellos creían saber sobre el poder. La sala de juntas de Crestwell Holdings tenía 12 sillas de cuero, una lámpara de araña ridícula y una mesa en forma de té hecha a medida, traída desde Seattle por 14,000 pesos. Wessler una vez se jactó de que era de nogal auténtico, como si eso significara algo para los conserjes que limpiaban el chicle debajo de ella. A las 10 en punto, comenzó la revisión trimestral. Wessler estaba de pie en la cabecera de la mesa, brazos cruzados, la corbata floja, como si fuera dueño del oxígeno en la sala. A su izquierda estaba Meredith Chandler, su segunda al mando. Junto a ella, Curtis Banning, el único hombre en la sala que debió saber lo que venía. Pero no lo sabía. Denise entró 5 minutos después, silenciosa como un suspiro contenido. Sin trapeador, sin guantes, solo un saco azul marino y una carpeta en la mano. Wessler frunció el ceño. Lo siento. Estamos en una reunión. Mantenimiento debe venir después del horario. Ella no parpadeó. No estoy aquí por mantenimiento. La sala se tensó. Meredith la miró entrecerrando los ojos. Lo siento. ¿Tienes una cita? Sí, dijo Denise, caminando lentamente hasta el extremo opuesto de la mesa. Y creo que los accionistas fueron debidamente notificados. Fue entonces cuando Elliot entró detrás de ella, maletín en mano, tan calmado como siempre. Buenos días, dijo. Mi nombre es Elliot Miles, abogado de la señora Denise Jenkins, accionista mayoritaria de Crestwell Holdings. Silencio.
Wessler abrió la boca, pero no salieron palabras. Denise puso la carpeta sobre la mesa y la abrió. Dentro había acuerdos de sociedad firmados desde 1998, documentos de propiedad actualizados y una carta notariada que transfería los derechos de voto completos a ella tras la muerte de Roland Jenkins. Curtis se removió en su asiento como si le hubieran quitado el piso. No, murmuró. Eso no puede ser correcto. Denise se giró hacia él. ¿Recuerdas los contratos, Curtis? Tú ayudaste a redactarlos. Él no respondió. Ella dio un paso al frente, su voz tranquila y baja. Durante 15 años vi cómo este lugar se volvía irreconocible. Los vi inflar sus bonificaciones, ignorar violaciones de seguridad y castigar a empleados por pedir un poco de decencia básica. Miró directamente a Wessler. Y te vi convertir la empresa de mi esposo en un patio de juegos para tu ego. Wessler intentó reírse. Pero está bien, esto es un malentendido. No sé qué tipo de estafa es esta. No es una estafa, interrumpió Elliot. Todos los documentos han sido verificados, y en este momento, la señora Jenkins ha solicitado una votación de no confianza en el actual CEO. Tiene la autoridad para hacerlo bajo el acuerdo original de accionistas. Wessler se puso de pie, ambas manos sobre la mesa. No sabes lo que estás haciendo. Denise rodeó la mesa lentamente, mirando a cada persona a los ojos. 15 años, dijo. Todos ustedes me miraron por encima, como si ni siquiera estuviera ahí. Dejaron que la gente sufriera. Dejaron que esta empresa se pudriera. Les di todas las oportunidades para mostrar algo de humanidad. Se detuvo junto a la silla de Wessler. Y fallaron. Él se puso rojo. ¿Crees que puedes simplemente entrar aquí y tomar el control? Ella se inclinó. Yo soy la empresa. Elliot colocó un pequeño montón de cartas frente a cada miembro de la junta. Con efecto inmediato, el contrato del señor Thomas Waxlor queda terminado. Seguridad ya fue notificada. La voz de Wessler se quebró. No puedes hacer esto. Ya lo hizo, murmuró Curtis entre dientes. Seguridad entró segundos después. No dijeron una palabra, solo esperaron. Wessler miró alrededor buscando apoyo, y no encontró ninguno. Agarró su teléfono, su orgullo, y salió furioso, seguido de cerca por Meredith, quien de pronto recordó que tenía otra reunión. Una vez que la sala se despejó, Denise se giró hacia la junta. No estoy aquí para jugar a ser la jefa, dijo. Estoy aquí para reconstruir lo que esta empresa solía representar. Uno de los miembros más jóvenes del consejo, Jonas Savers, con apenas 30 años, levantó la mano. ¿Qué es exactamente lo primero que quiere hacer? Denise sonrió. Comenzar escuchando a las personas que han sido ignoradas por más tiempo. Cerró la carpeta. El cambio comienza hoy. Pero solo porque saques la basura no significa que la casa esté limpia. Y Denise sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. El lunes siguiente por la mañana, Denise estacionó por primera vez en el lote ejecutivo. No le gustó. No por el espacio. Era más grande, más cerca, cubierto de la lluvia. Pero había algo en ese lote que se sentía desconectado, como si estuviera reservado para personas que no sabían lo que era sudar. Aún así, estacionó, entró con la cabeza en alto. Saludó a la recepcionista por su nombre. Buenos días. Para las 9:30 de la mañana ya estaba en su oficina. Pintura nueva en las paredes. La misma vista por la ventana de la que Wessler solía presumir. Pero no pasó mucho tiempo mirando hacia afuera. Había demasiado por hacer adentro. Lo primero que hizo fue convocar una reunión de personal. No para la junta, ni para los ejecutivos, para los empleados. Conductores, personal administrativo, conserjes, representantes de atención al cliente, todos fueron invitados. La sala se llenó rápido. La gente lucía confundida, algunos con sospecha. Nadie sabía qué esperar. Denise entró, se paró al frente. Sin micrófono, solo su voz. Quiero comenzar dando las gracias, empezó.
La mayoría de ustedes nunca supo quién era yo. Y no necesitaban saberlo, porque su trabajo hablaba más fuerte que cualquier título en este edificio. Pausó. Estoy aquí para cambiar las cosas, pero no lo haré sola. Pasé años escuchando sus frustraciones, sus miedos, sus ideas, en silencio. Ahora quiero escucharlas en voz alta. Las personas empezaron a moverse en sus asientos. No era lo que esperaban. Un conductor llamado Alonso levantó la mano. ¿Esto significa que nos devuelven las horas extra? Sí, dijo Denise. Y el pago retroactivo de los últimos 2 trimestres. Lo verán en el cheque del viernes. Una mujer de recursos humanos, Debra, se puso de pie. ¿Y la cobertura médica? Ha ido empeorando cada año. Ya estamos revisando nuevos proveedores, respondió Denise. Y cada empleado recibirá una encuesta para opinar. No más decisiones a puerta cerrada sobre su bienestar. No hubo aplausos ni reacciones exageradas. Solo silencio, y luego murmullos. La gente se giraba unos a otros como si lentamente se dieran cuenta de que ella hablaba en serio. Alguien preguntó. ¿Y qué pasa con la gente que Wessler despidió sin motivo? Estamos revisando esas terminaciones, respondió. Si fuiste despedido injustamente, se te contactará. No hay garantías, pero al menos se limpiará tu nombre. Otra voz desde el fondo. ¿De verdad es usted la dueña? Denise sonrió. Siempre lo he sido. Terminó la reunión con una sola frase. Si hablas, te escucharé. Y si trabajas, serás respetado. Después de eso, las cosas no se hicieron más fáciles. Se hicieron más difíciles. Los ejecutivos que quedaban no la recibieron precisamente con los brazos abiertos. Algunos intentaron bloquear sus decisiones, argumentando que no tenía experiencia empresarial. Uno incluso cuestionó si sabía cómo escalar el crecimiento. Denise lo miró y dijo. Escalé mi duelo en silencio durante 15 años. Creo que puedo manejar tus hojas de cálculo. Eso lo hizo callar. Trajo nuevos jefes de departamento promovidos desde dentro, personas que habían sido ignoradas durante años. Cambió contratos con proveedores, renegoció arrendamientos de almacenes y trajo de vuelta el día de agradecimiento al empleado que misteriosamente había salido del presupuesto años atrás. Visitó cada departamento, se sentó con ellos, almorzó en la sala de descanso, escuchó. Y poco a poco, el edificio empezó a sentirse distinto. No más suave, solo más real. Una noche, Cynthia, la conserje que había llorado por el accidente de su hijo, dejó una nota en la oficina de Denise. Decía. No creí que alguien como nosotras pudiera llegar a un lugar como ese. Me demostraste que estaba equivocada. Denise guardó esa nota en el cajón superior de su escritorio. Pero incluso después de todos los cambios, una pregunta seguía apareciendo en susurros, y Denise sabía que tarde o temprano tendría que responderla. ¿Por qué esperó tanto? Era una pregunta que escuchaba una y otra vez. ¿Por qué esperaste, Denise? Algunos la preguntaban con curiosidad, otros con duda, unos pocos con un leve resentimiento, como si quizá ella lo hubiera dejado pasar demasiado tiempo. Claro, Denise nunca se ponía a la defensiva. Simplemente se recostaba en su silla, entrelazaba los dedos y respondía siempre lo mismo. Porque el poder solo importa cuando sabes cómo usarlo. Verás, Denise no esperó por miedo. Esperó porque necesitaba que la empresa mostrara quién era realmente sin su influencia. Necesitaba verlo con sus propios ojos, necesitaba que la podredumbre saliera a la superficie. Porque si hubiera intervenido demasiado pronto, habrían dicho que exageraba. La habrían hecho gaslighting, haciendo que pareciera que estaba armando un escándalo por nada. Pero 15 años de silencio la hicieron innegable. Lo vio todo. Dejó que ocurriera. Y cuando llegó el momento, no discutió. Solo les mostró la verdad. Y ellos se derrumbaron bajo el peso de sus propias decisiones. La conserje se convirtió en testigo y, eventualmente, en juez. Una tarde, caminó por el mismo pasillo donde Wessler una vez le señaló el lugar que supuestamente había dejado sucio. Misma alfombra,
misma luz, excepto que ahora estaba impecable y nadie se atrevía a hablarle con desprecio. Un pasante pasó junto a ella por el pasillo, bajó la velocidad y dijo nerviosamente: «Hola, señora Jenkins». Ella sonrió. «Solo Denise». Esa tarde organizó una pequeña reunión para el personal en el patio de la empresa. Sin discursos, sin pancartas. Solo food trucks, sillas plegables y gente riendo otra vez. Alonso, el conductor, chocó su lata de refresco contra la de ella. «Por los callados», dijo. Denise levantó la suya. «Por los que nunca vieron venir». ¿La lección? No se trataba solo de su propiedad. Era sobre lo fácil que juzgamos a las personas por su uniforme. Qué rápido hablamos encima de alguien que sostiene un trapeador. Que pronto asumimos que el valor se mide en títulos de oficina en la esquina. Denise no fue la excepción. Fue el recordatorio. Las personas no son invisibles solo porque dejaste de verlas. Y a veces, la persona que barre el piso es la que construyó la casa. Así que si trabajas con alguien con quien nunca has hablado de verdad, tal vez detente y di hola. Nunca sabes quién tiene las llaves de todo el edificio. Si esta historia te hizo detenerte aunque sea por un segundo, compártela. Porque en algún lugar, ahora mismo, hay otra señora Denise siendo ignorada, menospreciada, borrada. Y tal vez, solo tal vez, ella está mirando. Hazle saber que ahora la vemos.